Imagina esto. Te presentas en la recepción de un hospital psiquiátrico y dices una sola frase. Oigo voces. No gritas, no tiemblas, no tienes alucinaciones reales. Solo esa frase. Te observan unos minutos, rellenan un formulario y en menos de lo que imaginas te ingresan con un diagnóstico de esquizofrenia. Durante días te comportas con total normalidad, sea lo que sea eso. Sonríes, charlas, lees, pero cada gesto que haces, desde escribir notas hasta caminar por el pasillo, es reinterpretado como síntoma de tu enfermedad. Y cuando finalmente te dan el alta, no sales como una persona sana, sales con un sello invisible en la frente. Esquizofrenia en remisión. Es decir, para mucha gente significa que estuvo loco y quizá vuelva a estarlo. Esto no es ficción. Es lo que ocurrió en uno de los experimentos más provocadores y polémicos de la psicología y la psiquiatría, el experimento de David Rosenhan en 1973, un estudio que pretendía desmontar la forma en la que diagnosticamos la locura, pero que medio siglo después no podemos obviar que está rodeado de acusaciones, de dudas y hasta sospechas de manipulación. Hoy vamos a sumergirnos en esta historia, vamos a recorrer los pasillos de esos hospitales, casi escuchar las voces de quienes vivieron el experimento y también las de quienes creen que fue una completa trampa metodológica. Porque la pregunta sigue en pie, ¿fue Rosenhan una especie de activista visionario o un ilusionista? Para entender por qué este experimento sacudió el mundo, hay que viajar a las décadas de 1950 a 1970. La psiquiatría estaba viviendo una revolución y una crisis al mismo tiempo. En los años 50 se abrían paso los primeros fármacos antipsicóticos, como la clorpromacina. Eran años de esperanza biomédica. Si las enfermedades físicas tenían tratamientos, ¿por qué no las mentales? En 1952, la Asociación Americana de Psiquiatría publicaba la primera edición del DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, con un objetivo claro: estandarizar los diagnósticos y dar a la psiquiatría la base sólida, científica que necesitaba. Pero la realidad dentro de los hospitales psiquiátricos era otra historia. En muchas instituciones, especialmente las públicas y alejadas de los centros urbanos, reinaba el hacinamiento, la falta de personal cualificado y tratamientos que hoy consideraríamos impensables: lobotomías, electroshocks, sin ningún tipo de anestesia, contenciones prolongadas y un largo etcétera. Los manicomios eran en gran medida lugares de aislamiento más que de tratamiento. En paralelo, comenzaba a gestarse el movimiento antipsiquiátrico, liderado por figuras como Thomas Szasz o Lange, que denunciaban que la enfermedad mental era, más que un hecho médico, una construcción social utilizada para controlar comportamientos incómodos o desviados. Con este caldo de cultivo, un psicólogo de Stanford llamado David Rosenhan decidió poner a prueba la pregunta más incómoda que podía formularse: ¿podemos realmente distinguir a una persona cuerda de una persona loca? Rosenhan reclutó a varias personas, incluyéndose a sí mismo, para infiltrarse en unos cuantos hospitales psiquiátricos de Estados Unidos. No eran actores sin formación, eran básicamente psicólogos, un pediatra, un psiquiatra, un pintor y una ama de casa. Las reglas del juego eran las siguientes. En primer lugar, todos usarían nombres falsos. Si su profesión estaba vinculada a hospitales, la cambiarían para evitar sesgos. Respecto a la información biográfica, tratarían de mantenerla, sería verdadera, excepto el principal detalle, y es que simularían escuchar voces. Estas voces eran vagas y sin una carga amenazante aparente, palabras como vacío, hueco o golpe. La idea era elegir un síntoma lo bastante llamativo para ser admitidos, pero lo bastante ambiguo para no encajar del todo en un cuadro típico. Una vez dentro, el plan era simple: dejar de simular, comportarse de manera normal, decir que las voces habían desaparecido. Y así, esperar lo normal, el alta. Lo que ocurrió fue mucho más inquietante. Todos fueron admitidos, no hubo un solo caso de rechazo. 7 recibieron diagnóstico de esquizofrenia, otro de psicosis maníaco-depresiva. A todos se les recetó medicación sin apenas explicaciones. Ya dentro, los pseudopacientes actuaban con normalidad, pero cualquier conducta era reinterpretada bajo el filtro del diagnóstico. La interacción con el personal era mínima, unos 6 minutos al día, más o menos en promedio. Los pseudopacientes reportaron sentirse invisibles, ignorados, totalmente despersonalizados. Y mientras el personal no detectaba la farsa, es cierto que otros pacientes sí que lo hicieron,
Unos 30 o 40 pacientes reales confrontaron a los infiltrados, diciéndoles que no eran enfermos, que serían una especie de periodistas o investigadores. La duración de la hospitalización varió entre 7 y 52 días, con una media de 19. Ninguno fue dado de alta como sano. Todos salieron como esquizofrénicos en remisión. En otras palabras, puedes irte, pero tu identidad queda marcada. Pasas a ser una etiqueta. Los pseudopacientes reportaron haber sido testigos de abusos verbales e incluso físicos. El estudio recogió una idea potente. Una vez te etiquetan, todo lo que haces se interpreta bajo esa etiqueta. Tras publicar la primera fase, Rosenhan presentó los hallazgos a varios hospitales. En uno de ellos, el personal respondió que en su institución eso no ocurriría. Rosenhan, valiente, contraatacó y dijo: en los próximos 3 meses enviaré pseudopacientes a su hospital. Detecten a cuantos puedan. Durante ese tiempo, el hospital evaluó unos 193 nuevos pacientes. Unos 41 fueron clasificados como altamente sospechosos, 23 como ligeramente sospechosos y 19 como aquí yo creo que nos la están colando. Pseudopacientes. ¿Cuál fue la realidad? La realidad es que Rosenhan no envió a nadie. El experimento mostraba así otro sesgo. La expectativa de fraude puede llevar a diagnosticar falsamente la cordura. El experimento fue publicado en Science en 1973 y supuso un completo terremoto. La opinión pública vio confirmados los peores temores sobre la psiquiatría. Diagnósticos poco fiables, deshumanización del paciente y hasta instituciones más centradas en contener que en tratar. El estudio alimentó reformas y reforzó el movimiento de desinstitucionalización en varios países, pero también levantó ampollas en la comunidad psiquiátrica. Las críticas no se hicieron de rogar, algunas de ellas bien fundadas. Por ejemplo, se decía que la metodología era un tanto cuestionable. Mismamente, Robert Spicer, editor del DSM-3, comparó el experimento con engañar a un médico sobre síntomas físicos, concluyendo que esto no invalida toda la medicina. Por otro lado, gente como Seymour Katie usó una analogía sangrienta. Comentó que esto era como beber 1 litro de sangre y vomitarlo para engañar a un médico. Es algo que no prueba que la medicina sea inútil. Más críticas que se hicieron es que la muestra era pequeña y sesgada. Y es cierto, eran solo 8 pseudopacientes, autoseleccionados, sin aleatorización ni control. Había un posible sesgo de confirmación. Rosenhan buscaba probar su hipótesis. Se ha señalado que omitió datos que no encajaban como testimonios positivos. Acusaciones recientes de manipulación también se han dado. En 2019, la periodista Susana Cahalan publicó The Great Pretender, alegando inconsistencias y posibles invenciones. También, en 2023, el historiador Andrew Scull dijo que esto básicamente había sido un experimento científico falsamente exitoso. Además, también se han puesto en cuestión temas éticos que hoy serían impresentables. El caso es que, sea más o menos certero, el experimento de Rosenhan no es más que un espejo incómodo. Nos muestra que diagnosticar el malestar psicológico no es como diagnosticar una gripe. No podemos tratar lo psicológico como lo médico. No podemos sobrepatologizar la conducta y quedarnos en meras etiquetas circulares y estancas. Eso que entendemos por locura no es un continuo distinto al de la conducta normal, entre comillas, sino que forma parte de ese mismo continuo, solo que los límites del mismo se dibujan según la sociedad de turno, según la cultura y la moral. Antes de etiquetar, hay que escuchar. Antes de diagnosticar, hay que comprender. Y antes de tratar, hay que mirar a la persona, no solo a la etiqueta. Menos forma, menos topografía y más función. Menos serotoninas bajas y más contexto. Menos cerebros abyectos y más intervención comunitaria.